Buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenidos aquí a las conferencias. Los que nos ven por internet, bienvenidos aquí al canal de la gnosistv.com.mx. El tema de la conferencia de esta noche, como pueden leer en el pizarrón, es la vida y saber vivirla. Recomendamos a aquellos que por primera vez escuchen este tema referirse a conferencias anteriores que tenemos en el temario sobre las conferencias de psicología para poder entender mejor lo que vamos a hablar hoy, ya que algunas de los temas y puntos que vamos a mencionar están relacionados a que tenemos ya conocimiento sobre psicología gnóstica. El tema lo escogimos, volvemos a esa inspiración y también porque en el diario vivir nos damos cuenta de algo tan simple que es la vida y saberla vivir. Y quizás algo, o para todos nosotros, se vuelve muy obvio porque es en lo que estamos inmersos, pero quizás es este tema el que nos puede orientar a darnos cuenta qué nos pasa, por qué no vivimos felices, por qué tenemos problemas, sufrimos, y muchas veces es simplemente por un cambio de actitud a ver las cosas de una forma distinta. Y quisimos dar el tema de hoy como esa reflexión, como esa aportación a través de las conferencias que les damos y que nos ayude a todos a reflexionar también que pues la vida y saberla vivir, aunque aparentemente para nosotros lo damos como un hecho, no hemos realmente aprendido a saber vivir. Vivimos, pero en muchos de nuestros casos no sabemos vivir. Y empezamos a decir por qué no sabemos vivir, precisamente porque la vida la hemos basado o está basada en qué es para mí la vida, podríamos preguntarnos, en qué está basada, y diríamos en muchos de los casos está relacionado al placer. El placer y los deseos, al final, como en algunas ocasiones ya lo hemos mencionado, el placer al final provoca lo que es el dolor y como consecuencia somos infelices. ¿Cuáles son nuestros patrones de la vida? Los patrones se van basando, también lo hemos hablado en pasadas ocasiones, en esa personalidad. Si nosotros queremos aprender a saber vivir, tenemos que saber en qué hemos basado la vida. Muchas veces la vida la hemos basado en tener dinero, otras veces la hemos basado en tener éxito, o ser un buen profesionista, o tener una buena familia, ser buenos padres de familia, esa es, y luego ser reconocidos como buenos padres de familia, eso es para nosotros saber vivir. Es decir, nos quedamos muy cortos, por no decir que nos quedamos en pañales de lo que realmente nosotros podríamos aprender, lo que es la vida en sí misma y lo que contiene, y las maravillas de las que perdemos porque vivimos identificados justamente en estas cuestiones que estamos mencionando. Y está claro que hay los determinantes que impiden que veamos más de lo que tenemos. Y hemos hecho de la vida, porque nuestros sentidos así han sido educados, como el fin mismo de lograr pues aspectos nada más materiales, aspectos nada más laborales, aspectos nada más económicos, y para nosotros eso representa la vida, que luego se vuelve aburrida, repetitiva, cansona. Inclusive llega un momento dado que decimos: yo ya no sé ni para qué vivo, ni para qué existo. Tengo dinero, pero no me sirve, soy infeliz. O no tengo dinero y vivo amargado, sufriendo, queriendo obtener dinero. Hay quienes roban para buscar la felicidad y hay quienes
la felicidad se la roban porque tienen demasiado de lo que no deberían tener. Es decir, pareciera que esto no tiene sentido y que la vida se vuelve en un rompecabezas sin sentido, ¿no? Entonces, dentro de la gnosis, dentro de estos trabajos, estamos buscando realmente cuál es nuestro sentido de vivir, cuál es el sentido de saber vivir y cómo lograr saber vivir. Si nosotros preguntáramos a cualquiera, dijéramos, bueno, para ti, ¿qué es ser feliz? ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Qué es ser feliz? Ahí en internet o los que están aquí presentes. Tener salud. Por ejemplo, tener salud podría ser un punto, ¿no? Bueno, hace un momento mencionaste muchos puntos y yo creo que la suma de todos esos puntos a veces, sobre todo para mí, esa es la que ha sido mi vida, ¿no? Lo que tú mencionaste es todos los puntos. Todos los puntos que mencionábamos, ¿no? Sí. Dicen en internet salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Parece eso sacado de una tarjeta de las de cumpleaños, ¿no? Pero está muy bien, ¿no? Salud, dinero y amor. Si yo les dijera que ser felices sería no tener problemas, ¿qué dirían ustedes? Ser felices al final de cuentas sería no tener problemas, ¿no? Alguien diría, no, es que yo no tengo problemas, pero todos los días está discutiendo, todos los días está malhumorado, todos los días se está quejando del gobierno, que nos roban los impuestos. Y entonces, realmente podríamos decir, ser felices a lo mejor sería no tener problemas, ¿no? Pero ¿qué significa no tener problemas? Sí. En internet dicen, ahora comprendo que la felicidad es un estado interior que depende de nuestro trabajo interior y no de lo material. Otra persona comenta, la felicidad sería el conocimiento de uno mismo, como pregunta. Otra persona comenta, ser feliz me parece es quitarnos los egos para descubrir nuestra conciencia. Bueno, parte de todo esto que están comentando, ahora lo vamos a ir. En teoría suena muy bien, pero a la práctica, ¿cómo vamos a lograr toda esta maravilla, ¿no? De ser felices, ¿no? Realmente decíamos algo muy simple, no tener problemas, ¿no? Entonces diríamos, y bueno, ser felices es no tener problemas, ¿no? Porque si no tengo problemas, voy a ser feliz. Ahora la siguiente pregunta es, ¿y en dónde surgen los problemas, no? Alguien va a decir, no, pues el problema de mi vecino, el problema de mi trabajo, el problema de que no tengo dinero, el problema de que, etcétera, etcétera, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Estaríamos nuevamente errando. Realmente no tener problemas, o los problemas más bien en donde se generan, no es afuera, se generan dentro, aquí, en nuestra mente. Simplemente nosotros lo único que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de pensar y de ver la vida, y la vida se tornará totalmente distinta para nosotros. Repito, todo esto que estamos mencionando, alguien diría, pues es muy fácil decir que están dentro de uno, pero si llega fin de mes y no tengo para pagar la renta, ¿cómo le voy a hacer? A ver, resuélveme ese problema, ¿no? Vamos a decirlo. O a ver, resuélveme que siempre tengo problemas con mi jefe y cada día pues me presiona más y la verdad es que yo ya no lo soporto. A ver, solucióname ese problema. Vean ustedes que todos los pequeños detalles de la vida nos roban nuestros momentos de felicidad, pero no son en sí las circunstancias, porque al final de cuentas, y esto cuesta, y repito que para ello necesitaríamos revisar conferencias anteriores para poderlo profundizar más, no nos daría tiempo en una sola conferencia regresarnos a todas las conferencias anteriores, pero sí comprender que son nuestras actitudes ante la vida las que pueden hacer la diferencia
de que podamos o no ser felices. Adicional a todo lo que algunos ya han comentado. Y claro, la educación que hemos tenido en base a nuestra personalidad, como también comentaban aquí los presentes, que claro, a nosotros nos enseñaron que para ser felices yo tenía que ser un hombre exitoso, ¿no? Que para ser hombres de bien yo tenía que tener una buena familia y que tenía que tener pues buen dinero en el bolsillo y una buena vivienda para vivir confortablemente. Pero al transcurso a lo mejor de nuestras vidas nos hemos empezado a dar cuenta que esos son como pequeñas utilerías de la vida misma que muchas veces no las sabemos utilizar como herramientas y que lejos de volvernos felices nos han vuelto muy infelices, porque ahora tengo la hipoteca que no la puedo pagar, ahora tengo la mensualidad de la tarjeta de crédito, como dicen, meses de felicidad sin intereses, entre comillas, y no la puedo pagar, que ahora tengo la letra del auto, que supuestamente todo esto se suponía que me iba a hacer feliz y ahora lo único que tengo es que no sé ni cómo voy a solucionar tantas deudas que tengo, o tengo que hacer dobles turnos, triples turnos para, en el mejor de los casos, lograr tener una vida exitosa, ¿no? ¿Qué vida? O sea, ¿eso es vivir? ¿Realmente eso es vivir? Desgastarnos toda nuestra vida para luego inflar nuestro ego y decir, fui un buen padre de familia, fui un buen ciudadano, pero si miro para atrás y digo, ¿y ahora qué? Quizás todas estas reflexiones es lo que nos han llevado a buscar la gnosis o cualquier filosofía en último de los casos, que nos buscamos alimentar esa espiritualidad, ese sentido de la vida misma, ¿no? Repito, como decíamos hace un momento, al estar basados en esa personalidad, hemos sido engañados con patrones que no nos iban a llevar a lo que es la auténtica felicidad que les voy, si tengo oportunidad, de comentar. ¿Hay alguna pregunta, no? No, comentan que es cuestión de buscar la paz interior, pero vivimos presa de los egos y ahí es cuando comenzamos a sufrir. También comentan que sí, es como el karma, firmamos las letras de nuestra esclavitud. Exactamente, ¿no? Dicen, el que nada debe, nada tiene, así dice el comercial, ¿no? Tendrían que agregarle, nada tiene y nada debe, ¿no? Porque también no hay que deber para también, ¿de qué nos sirve endeudarnos si luego no podemos con nuestras deudas, ¿no? Todo en esto que estamos mencionando no significa que nos vamos a ir a una cueva, nos vamos a apartar del mundo y vivir, ahí sí vamos a encontrar la felicidad. Este tema también avanzaremos en la plática y les vamos a comentar, porque es muy tentador decir, bueno, pues si esta vida social humana es un problema, el relacionamiento, voy a huir de la vida y me voy a aislar y así voy a ser feliz. Pero resulta ser que tampoco es la solución. ¿Saben por qué? Precisamente algunos de los comentarios que ustedes mismos nos hacen a favor de poner acá en el internet, justamente, es esto, ¿no? De la vida misma, nosotros podemos sacar las mejores experiencias para un aprendizaje y para un cambio. El problema nuestro es que nos quejamos de la vida y no queremos aprender de nuestros errores. Si queremos aprender a vivir con éxito en la vida, aprender a vivir y no subestimar estas experiencias, para tomar las experiencias para nuestro propio autodescubrimiento y autorrealización. Y de esa manera vamos a lograr lo que se llama el triunfo en la vida. ¿Cómo vamos a lograr triunfar? Empezaríamos por algo muy simple. No juzgar y no criticar a nadie.
Parece simple, ¿no? Uno de los primeros problemas que nos imponemos a nosotros mismos, y esto digo, nos imponemos porque nosotros tenemos la oportunidad de no ponernos problemas o de crear nuestros problemas. En la vida siempre va a haber dificultades, es como el clima, ¿no? Habrá días que habrá mucho sol y habrá días que estará lloviendo, y entonces yo digo, es que el clima es un problema. No, el problema es que salí sin un paraguas. Simplemente saco el paraguas y se acaba el problema, por decirlo de una manera muy simple. En la vida es igual. O si hace mucho calor, pues me llevo un abanico o voy con una ropa más fresca, o también llevo un paraguas para que no me dé el sol. Entonces, yo creo que la vida misma, y pongo unos ejemplos muy simples, es así, ¿no? Tenemos que aprender a tomar con agrado las situaciones desagradables de la vida para poderlas transformar y tener ese aprendizaje. Sí. Comentan la muerte de un ser querido, o sea, que muere obviamente, o un hijo que se accidenta, ¿qué actitud tomar? Aquí vamos a ir platicando un poquito más sobre, vamos a hacer un paréntesis para poder dar respuesta, ¿no? ¿Qué hacer ante algo tan inevitable como es la muerte, ¿no? O qué hacer ante las desgracias y cómo poderlas superar, ¿no? Aquí tendríamos que entrar a meditar lo que se llaman los apegos y entender también el sentido de la vida. Cuando uno ve la vida nada más como un principio y un fin, automáticamente vamos a tener un apego muy grande hacia las personas, hacia nosotros mismos o hacia nuestros seres queridos. No estoy diciendo de que no queramos a las personas. Una cosa es el amor y otra cosa es el apego y otra cosa es la pasión. Como iremos explicando, si va a oportunidad la plática, aprenderemos que cuando vivimos muy identificados con nosotros mismos, muy apegados a nosotros mismos, perdemos el foco, repito, de la vida y del valor que ésta tiene en las personas, tanto que nos rodean como en los objetos materiales, etcétera, etcétera. Si yo entendiera que la vida misma es una transición en la que todos estamos, acuérdense, aquí en México se celebra el Día de los Muertos como una tradición muy antigua en la que, ya olvidada, era una fiesta porque a las culturas ancestrales, cuando alguien nacía lloraban porque decían nuevamente viniste a este mundo, y cuando morían festejaban porque dicen ya lo trascendiste, ya pasaste a otra etapa. Y cuando nosotros perdemos a un ser querido, el apego humano, muy normal, porque así hemos sido educados, porque en nuestra personalidad hemos creído que las personas incluso son posesión nuestra, un grave error a veces los padres cometen con sus hijos, ¿no? Y eso les provoca muchos problemas, pensar que sus hijos son suyos porque simplemente les dieron vida, o porque simplemente les dio educación, o porque simplemente les dio dinero para que se desenvolvieran, y luego te das cuenta que el hijo tiene que tomar su rumbo y él va a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces ese es nuestro error, nos apegamos mucho a las personas. Repito, les recomendaría que vieran el curso completo de Gnosis que hemos dado anteriormente, ahí está en la página, sobre temas de psicología para poder comprender mejor lo que está en relación la ley del rayo de la muerte, la ley de la recurrencia, el karma, etc. Entenderíamos mejor el retorno, la reencarnación. Todos estos temas nos ayudarían a complementar esta respuesta que estamos hablando. Pero así, digamos de una forma simple, decirles que nosotros tendríamos que entender, cuando vivimos apegados a las cosas de la vida,
vivimos identificados con nosotros mismos, como decíamos hace un momento, cuando nosotros juzgamos a los demás y los criticamos, es porque nos ponemos en una autoestima muy grande a nosotros. Y a veces esta palabra se confunde, eso de que hay que tener mucha autoestima, es diferente a tener conciencia uno de sí mismo. No es lo mismo, es como confundir el amor con la pasión. Nosotros nos tenemos demasiada estima, consideración a nosotros y muy poca consideración hacia los demás. Somos muy egoístas con nosotros y si alguien se accidentó, si alguien incluso perdió la vida, pues incluso en vez de estar llorando, en vez de estar sufriendo, lo único que estamos haciendo a esa alma que necesita pasar sus procesos es que la estamos perjudicando. Hay que darle amor, hay que rezar por el alma que se fue, hay que pedir por ella para que tenga una nueva oportunidad. Y entonces con gran felicidad pensar que podamos ayudar a esa alma que se fue. Y si por último a alguien con vida se accidentó, entender lo que es la ley de la causa y el efecto. En vez, si fue por un descuido, en vez de estar regañando, comprender y aprender, o si fue por un accidente que no se pudo evitar, también tener esa compasión y esa ayuda, pero no la lástima. La lástima no ayuda. La compasión es amor consciente, porque a lo mejor cuando entra la ley en acción, la ley del karma en acción, hay karmas que podemos negociar y hay karmas que no se negocian. Si nos llegó uno de estos karmas, poner comprensión a ese karma para poder luego trascender. Y eso no es una tarea fácil. La felicidad no es ausencia, vamos a decir, del dolor. Y esto es contradictorio. La felicidad es cuando trascendemos el dolor, cuando purificamos al dolor. Y solo se puede purificar al dolor cuando trascendemos nuestros apegos, cuando dejamos de ser egoístas. Por eso decíamos, una primera clave que les dábamos, muy simple, es no criticar a nuestros semejantes, porque cuando uno critica, crea una resistencia y automáticamente esa resistencia trae una contrarresistencia hacia nosotros. Entonces uno juzga y critica en la vida. Aprendamos a no criticar, a poner comprensión, y eso nos va a hacer triunfar en la vida y ser más felices, porque no vamos a entrar luego al siguiente paso que se llama la competencia. ¿Cuánto sufre alguien cuando critica? Cuando juzga y cuando envidia, consecuencia de esa crítica, porque al final criticamos a alguien porque lo envidiamos, y lo envidiamos porque de alguna manera estamos entrando en una competencia muy secretamente. Y todo esto debido a ¿qué? ¿Qué hay detrás de toda esta nube decíamos, cuando creamos problemas? ¿Quién crea los problemas? ¿Mi vecino? ¿En el trabajo mi jefe? En la cuestión global los gobiernos crean los problemas a través de las crisis económicas? ¿O somos nosotros los que a través de nuestras actitudes equivocadas creamos nuestros propios problemas que entran en conflicto con otras personas que crean sus problemas y entra la disputa y ahí vienen las guerras? ¿O acaso no es cierto el dicho de que dos no pelean si uno no quiere? La justificación para pelear la tenemos porque me están insultando, pero si yo tengo la voluntad de no reaccionar y de no tomar a mal sus ofensas, porque simplemente, ahora sí que, como dicen, una ofensa, si yo no le presto atención, es como un cheque sin fondos, ¿no? Yo tomo el cheque y automáticamente le doy valor. En el valor que le demos las cosas, estas reaccionan aparentemente desde afuera hacia nosotros, cuando en realidad fue por el valor que le dimos adentro, reaccionó afuera. Quizás si eso lo reflexionamos cada día de nuestro diario vivir, empezaríamos a lo que en psicología
intentamos buscar es este sabor trabajo. Sabor trabajo es cuando nosotros empezamos a tomar las dificultades de la vida no como una pesadumbre, aunque es duro mirar aquello que más nos cuesta, sino como una oportunidad para ese autodescubrimiento. Esto es muy, muy importante, ¿no? Es decir, cuando nosotros tomamos las experiencias de la vida como un medio para llegar a un fin, las experiencias de la vida como un medio para llegar a un fin, que es el autodescubrimiento. Pero si yo tomo la vida como el fin mismo de mi existencia, sin un fin, resulta desesperante, ¿no? Dice el mismo maestro Samael que cuando uno toma la experiencia de la vida como un medio para llegar a un fin, como un medio para su autodescubrimiento, como un medio para la autoobservación, puede saborearlas. El sabor trabajo es algo maravilloso, le da a uno una exquisitez inefable. ¿Esto qué significa, no? En la vida práctica, ¿no? Significa que tenemos la oportunidad de reconocer nuestros errores. No queremos reconocer nuestros errores. Y volvemos, si queremos tener éxito en la vida, no nos toca de otra que reconocer. Ese como el que ya, si yo ya creo que lo tengo todo, ¿dónde queda el margen de aprender? ¿Dónde queda el margen de mejorar por último o cambiar si yo ya lo sé todo? Si yo ya lo hago y nadie me puede decir que lo hago mal. Pero si yo tomo las circunstancias desagradables de la vida con una actitud diferente, véanse la conferencia de transformación de impresiones, para que ahí está todo explicado. Si yo hago ese cambio de actitud, me doy una oportunidad a descubrir mis errores. Y cuando yo descubro mis errores, automáticamente puedo cambiar. Y cuando yo logro, con las circunstancias desagradables de la vida, descubrir en dónde estoy fallando, esto es como decir en una prueba de un auto, ¿no? Algo falla y yo digo, no, y todo va bien, algún día va a explotar, más pronto o más tarde. Aquí el que abusa del auto, que es como nuestro cuerpo físico, y no se da cuenta de sus errores, no puede llevar el coche al taller y por último decir, ¿sabes qué? Afínale aquí, o le falta aceite, o falta acá. Psicológicamente nosotros estamos igual, desafinados completamente en muchas circunstancias de la vida. Si nos damos la oportunidad de darnos cuenta en qué estamos mal, tenemos la oportunidad de cambiar. Y cuando uno cambia, automáticamente esas circunstancias, quizás no desaparecerá el jefe regañón, quizás no desaparecerán la falta de economía, pero mi actitud, como es diferente, eso ya no me va a afectar. Incluso voy a tener la capacidad de en un momento dado lidiar con inteligencia esas circunstancias desagradables y salir bien librado de los problemas y tener incluso lo que se llama un karma no desfavorable, es decir, trascender mis karmas y obtener un dharma en base a mi trabajo interno. ¿Seguirán habiendo problemas en la vida? Sí. ¿Seguirá habiendo situaciones difíciles? Indudablemente. Pero como yo cambié mi actitud, yo podría perfectamente estar en un momento difícil en la vida con una actitud serena y tranquila, porque aprendí a estar sereno y tranquilo. Pero como esto nunca nos lo enseñaron en la escuela, como esto nunca nos lo enseñaron quizás nuestros padres o familiares, es un trabajo bastante arduo, ¿no? Por eso el sabor trabajo es el que cuando avanzamos dentro de estos estudios de la gnosis y aprendemos ya a meditar, aprendemos ya a autoobservarnos, empezamos a obtener ese sabor
ya no doloroso, de los diferentes momentos en que nos encontramos con dificultades, decimos, ahora es el momento de aplicar la gnosis, ¿no? Y luego lo paso a la meditación. Eso sí, pasaremos momentos de muchas crisis emocionales, porque tenemos que descubrir esos errores llamados defectos. Y claro, nadie nos gusta reconocer pues ese mundo de imperfección que llevamos dentro, ¿no? Que no significa que no haya un mundo también maravilloso de conciencia y de perfección en el alma de cada uno de nosotros. Pero como hemos mencionado en muchas ocasiones, yo puedo saber que tengo una gran riqueza, que tengo un diamante llamado conciencia, pero si ese diamante está encerrado en una caja fuerte y no lo puedo sacar, ¿de qué me sirve? No negamos la maravillosa existencia que todos tenemos, pero que no hemos conquistado. Dentro del trabajo de la gnosis, justamente es conquistar, reconquistar el alma perdida. Afirmando, como decíamos, solamente lo bueno que tenemos de cada uno, huyendo de los problemas, no evita que los conflictos internos desaparezcan. Es como que encerramos todos nuestros problemas en un lugar, pero tarde o temprano pueden volver a salir. Entonces, tampoco se trata de que saquemos todo lo malo que tenemos para que se vaya, porque no se va a ir, incluso se va a incrementar. Necesitamos el trabajo psicológico, el sabor trabajo dentro de nuestra vida para saber vivir la vida a través de la autoobservación, a través de la meditación, a través de la muerte de nuestros defectos. ¿Cómo podremos aprender a saber vivir cuando aprendamos a saber morir? No hablo de la muerte física, sino de la muerte psicológica. Mientras nosotros no aprendamos a saber morir en todos nuestros defectos, nunca podremos saber vivir. Saber vivir no es el dinero, no es todo lo que mencionábamos al principio, es un fin, es un medio por el cual pasamos, pero no es el fin de la vida misma. El fin de la vida misma es la realización del alma de cada uno de nosotros, espiritualmente hablando. Quizás algunas personas, si escuchan esto por primera vez, pueda esto ocasionarles risa y decir cosas más absurdas, ¿no? Yo creo que lo más importante es pues el éxito, el dinero, etc. Ahora sí que, como dice el dicho, el que ríe el último ríe mejor. El día que nos muramos, a ver quién ríe de todo esto que estoy mencionando. A ver, después de 2-3 metros bajo tierra, ¿qué era entonces lo más importante? Señores, la vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros somos eternos como almas, pero este cuerpo se desvanece. Apostar solamente por lo que va a perecer, creo que es una apuesta absurda. No significa que no sea un medio para alcanzar un fin. El cuerpo físico, los bienes materiales, pero no es el fin en sí mismo. Son medios para nuestro propio trabajo y desarrollo interior. Eso lo tenemos que ir descubriendo cada día. Por eso cuando nosotros protestamos, cuando nosotros nos enojamos, porque la vida no nos sonríe, porque tenemos problemas, entre comillas, lo que tendríamos que hacer es tomar esas dificultades de la vida para nuestro autodescubrimiento. Y si aprendemos a hacer esto a través de las técnicas que ya hemos mencionado dentro de la gnosis,
van a ver que vamos a ir encontrando ese sabor trabajo. Pero ¿qué pasa cuando nos olvidamos? Nos olvidamos y nuevamente dejamos de mirarnos a sí mismos, cuando nuevamente empezamos a criticar, a juzgar a los demás, cuando nuevamente empezamos a competir, cuando nuevamente nuestra única meta se vuelve dinero, trabajo, cuando ahora, por ejemplo, aquí en México nos mencionaban que hay tanta dificultad y que se está incrementando en cuestiones laborales, económicas, empezamos a otra vez a saborear el sabor vida. ¿Y qué es el sabor vida? Empezamos a saborear el aburrimiento, la rutina, una insatisfacción por las cosas que hacemos. Aunque todos los días tuviéramos que hacer lo mismo, si hubiera un trabajo interno, siempre le sacaríamos un provecho, porque siempre hay algo en lo que podemos aprender. Pero si ya para nosotros lo sabemos todo, si ya para nosotros siempre es lo mismo, eso de la ley del karma, y sí. Ya leí todos los libros, incluso del maestro Samael, sí, ya los leí todos. Pero ya no hay nada nuevo, a ver, dame algo nuevo, ¿no? Y miren, muchas veces nosotros hemos tomado estas obras maravillosas de la enseñanza gnóstica y las hemos leído una y dos y muchas veces y cada vez aprendemos algo nuevo. ¿Saben por qué? Porque siempre hay algo nuevo que tenemos que aprender, una frase que dejamos que pasamos de largo y que de repente ahora la entendemos porque en base a una experiencia tenemos mayor profundidad en comprensión, ¿no? Entonces para nosotros siempre, aunque la vida siempre sea toda igual, para nosotros cada día es diferente. Aunque todos los días estemos haciendo lo mismo. Esa es la diferencia del sabor trabajo al sabor vida. Y solo lo podemos lograr diferenciar cuando hay un trabajo de autodescubrimiento interior. Esto ya lo habla la misma ciencia, la misma física cuántica, ya nos ha empezado a hablar de la unión energética que hay en todo, etcétera, etcétera. Solo nos tenemos que empezar a conectar hacia nuestro interior, simplemente, ¿no? Experimentar esa realidad más allá del tiempo y del espacio. Alguna vez mencionábamos sobre la experiencia del vacío iluminador. Esto es maravilloso. Experimentar el vacío iluminador es experimentar esa realidad más allá de nuestros sentidos. Pero ¿qué sucede? En muchos casos, muchas escuelas, muchas filosofías buscan solo experimentar ese vacío iluminador, ese mundo astral, ese mundo de los sueños, concientizarlo, etcétera, etcétera. Es perfecto. Pero si no lo realizamos dentro, podría volverse en una trampa muy peligrosa, ¿no? En el que solo buscamos como un placebo a nuestra dolorida vida para olvidarnos, pero sin resolverlo desde adentro. Es decir, si queremos auténtica felicidad, hay que disolver las causas de la infelicidad. Y esas causas de la infelicidad se llaman defectos, ya lo que algunos habían mencionado cuando preguntamos al inicio de la conferencia. ¿Qué son los defectos? Pues esos agregados psicológicos, la ira, el orgullo, la envidia, la pereza. No estamos buscando afirmar, sino al contrario, solucionar de raíz aquello que más nos duele. Por eso decíamos, no solo hay que experimentar esa realidad, hay que crearla dentro de nosotros. Y para crear esa realidad, esa felicidad, para crear la felicidad, yo puedo tener un momento de felicidad. No lo negamos, muchos, de todos, seguro que en algunos momentos la hemos experimentado. No hablo de un momento de placer, no, un momento real de felicidad. Pero ahora hay que cristalizarla, crearla dentro de nosotros para que se vuelva permanente. Y para crear la felicidad dentro de nosotros necesitamos disolver
aquellos elementos de la infelicidad llamados agregados o defectos psicológicos. Por eso, sin muerte del defecto, nunca podremos alcanzar la iluminación plena dentro de cada uno, ¿no? Y bueno, ¿qué tendríamos que dar, no? ¿Con qué tendríamos que trabajar, no? Justamente con nuestra mente interior. Tenemos que desarrollar esa mente interior que crea la omnisciencia, es decir, el conocimiento, la iluminación plena. Pero para poder entrar a esa mente interior que a todos nos conecta, hay que trabajar con esas otras mentes que alguna vez también por ahí hemos dado esa conferencia, los 3 tipos de mente: la mente sensual y la mente intermedia. La mente sensual, solo basada, si vivimos todavía basado con esa forma caduca y extemporánea de solo creer en lo que vemos por los sentidos, vivimos atrapados por la mente sensual. O si vivimos incluso atrapados por la mente intermedia, el mundo de las creencias. Creemos en cosas que no vemos. Y ahora esto parecería contradictorio. Bueno, no me estás diciendo que hay que dejar de tener mente sensual, entonces me voy a las creencias. No, la fe tiene que ser consciente en base a hechos y experiencias, no a creencias. Nos ayuda a pasar a las creencias cuando iniciamos un trabajo, pero luego de las creencias tendríamos que pasar a la mente interior, ¿sí? ¿Es posible que al entrar al vacío iluminador nos impregnemos de energía positiva? Esto lo pregunto porque he venido practicando con el mantra Mgate y siento que me he vuelto más tolerante. Claro, es que al practicar este mantra nos va a ayudar definitivamente a bajar, ahora sí que nuestra presión psicológica que teníamos en el sentido de, por ejemplo, relaciones humanas, etcétera, etcétera. Nos va a ayudar a tener mayor serenidad y tranquilidad. Ahora, no se conformen solamente con esa serenidad y tranquilidad. Aprovechen esa serenidad y tranquilidad para descubrir esos defectos que tanto antes nos estaban afectando, para que no vuelvan a surgir nuevamente. Y para eso necesitamos definitivamente el proceso de la desintegración del ego, ¿no? Y este proceso de la desintegración del ego lo vamos a llevar a cabo gracias al trabajo con nuestra Madre Divina Kundalini. El hecho de que yo haya descubierto un defecto y el hecho de que lo haya comprendido no significa que se va a desintegrar. Necesito pasar por el trabajo de la muerte mística. Primero, dice el mismo maestro Samael que este proceso del ego, que nos va a hacer sangrar profundamente, y necesitamos lavar nuestros pies con la sangre del corazón. Esto es simbólicamente hablando, no estamos hablando literal, ¿no? Es decir, bueno, alguna vez yo creo que habremos cometido algún error y pues habremos dicho, pues metí la pata, ¿no? Y claro, ¿cómo cuesta reconocer que cometimos el error? Y si de repente tenemos que pedir o pedimos perdón a la persona que le hicimos el daño, es un proceso doloroso. Pero es la única manera que, si logramos hacer este proceso, es decir, sangrar el corazón es sangrar en el sentido de sacrificar nuestros apegos egoístas a nuestras propias ambiciones y ahora sí orgullos y amores propios heridos, y de esa manera limpiar nuestros pies en el sentido de que purgar nuestras penas, purgar nuestros defectos. Y si lo han hecho alguna vez, quizás, no sé si se han dado cuenta que luego, aunque nos ha costado mucho hacerlo, ¿no han sentido como un alivio?
como un peso que ya se desvaneció. Este sería el primer paso, muy doloroso, y después, ahora que ya logramos de alguna manera reconocerlo, verlo y con dolor identificarlo, ahora tenemos que pedir una fuerza superior que se llama la fuerza del Espíritu Santo o la fuerza de nuestra Madre Divina Kundalini. Esta energía Kundalini es fuego dentro de nosotros y es a ella que le vamos a suplicar que desintegre de forma definitiva estos defectos. Cuando dábamos el tema de alquimia, hablábamos del prana. Hace poco vimos un documental que hablaba un poquito sobre lo que es el prana. El prana es algo que ya científicamente han descubierto, que lo denominan en su parte visible como el Akash. En este documental nos pareció muy interesante, ya que la misma ciencia nos decía que la materia estaba rodeada de espacios vacíos y que había muy poca materia y muchos espacios vacíos en el universo y en la creación, ¿no? Bueno, pues ahora ya se han dado cuenta que estaban equivocados. La misma física cuántica nos empezó a decir, ¿sabes qué? Pues esos espacios vacíos no están tan vacíos, están muy llenos. Tan llenos que esto se le denomina el Akash. Y en base a esto, algunos científicos ya pues han intentado de una manera más científica explicar el sentido de la clarividencia, clariaudiencia, el sentido de la interconexión de todos los seres humanos vivientes en cualquier punto de esta galaxia o de esta creación, porque todo se nos menciona que es como un gran sistema nervioso que nos interconecta entre todos. Ese es el Akash, que de alguna manera nos han querido ahora explicar que está llenando ese espacio vacío. Para nosotros dentro de la gnosis y dentro también, porque estos términos son hinduistas, nos hablan que ese Akash es fuego vivo que se concentra luego en el éter, como una energía que se va condensando cada vez más y mueve lo que se llaman los tattvas de la naturaleza. Quizás algunos han escuchado tattvas, viene a significar vibración. Y esas vibraciones o tattvikas luego se consolidan en los famosos 4 elementos que conocemos como el fuego, el agua, el aire y la tierra, que todo nos circunda. Y que en su última síntesis estos tattvas están en relación energética con nuestros chakras y nuestros chakras con nuestras glándulas de secreción interna, y nuestras glándulas de secreción interna son las responsables de sintetizar lo mejor de nosotros en una última energía que se llama la energía creadora o energía sexual, que en ella se deposita los gérmenes de vida para cuando un hombre y una mujer se unen, crean una nueva vida con un espermatozoide y un óvulo se fecunda, porque la ciencia juega con la vida, pero no ha podido crear desde materia inerte, podríamos decir, un espermatozoide o un óvulo. Ellos tienen siempre que o jugar con las células madres o jugar con lo que ya está hecho. Y no lo pueden hacer porque mientras no se conoce esto que estamos mencionando, no se puede realizar. Y se sintetiza para gestar vida. Ese es el fuego, es la vibración, porque todo está en armonía, vibrando. La materia, todo lo que nos rodea, es vibración. Esto lo habla ya la física cuántica también, ¿no? Los espacios vacíos no existen. Si algo no puede traspasar, simplemente porque hay un campo magnético que no lo está dejando atravesar. Pero estas manos, este atril, está lleno de agujeros y de energía entre los agujeros, que está en completa vibración armónica. ¿Por qué explico todo esto cuando hablo de la Divina Madre Kundalini?
porque la Divina Madre Kundalini es armonía, es fuego en su máxima expresión dentro de nosotros. ¿Y el ego qué es? Es una creación desarmónica que hemos hecho. El ego es como si la energía más alta es una vibración, podríamos decir el ego es como un eco en una cueva que ha encerrado a nuestra conciencia, que es una frecuencia de alto voltaje. Y entonces ella, la conciencia, atrapada en el eco que se llama ego, actúa de acuerdo a su condición. Y si su condición es que está identificada con la lujuria, actuará en su medio. Si su condición es que está identificada con la codicia, ese eco moverá la conciencia a elementos de su vida relacionados a la codicia. Cuando hablamos de que la vida misma es nuestra mejor oportunidad para ese autodescubrimiento, nosotros lo único que tenemos que empezar a darnos cuenta, esos ecos dentro de nosotros, esos defectos que tienen atrapada la conciencia. Y tenemos que manejar esa energía, esa vibración de alto voltaje que es nuestra Madre Kundalini a través de la transmutación de las energías. Para poner una frecuencia, ustedes sí han visto alguna vez cómo una cantante de tenor de repente lanza una vocal y rompe un vidrio. Nosotros necesitamos dirigir primero a esa vibración, como ese canto, a aquello que queremos, a esa cueva, a ese eco que se llama eco, para que se rompa como el cristal y libere, como un genio, se libere de su lámpara. Pero si yo no enfoco, es decir, si yo no veo dónde está el defecto, ¿cómo lo voy a destruir? Por eso decimos al principio de la conferencia, las dificultades de la vida nos dan la oportunidad maravillosa para descubrir esas partes oscuras dentro de nosotros con las cuales necesitamos trabajar. Yo no puedo decir, quítate ira, si no me he dado cuenta en dónde está, de qué se alimenta, en qué momento salió y el por qué, y mis temores y dudas por los cuales alimentaron a que salga a ese momento. Pero si la vida práctica yo la observo, el sabor, trabajo en base a lo que yo puedo descubrir de mí mismo, lo aplico, ahora sí puedo hacer vibrar en un suprasonido, en un ultrasonido, y poder destruirlo. Y esto solo a través de la energía creadora, a través de una transmutación, a través de una frecuencia de alto voltaje con la que tengo que trabajar. Y eso se llama alquimia. Y cuando yo trabajo con ese alto voltaje, tengo la posibilidad, cuando ya he enfocado lo que necesito destruir, es decir, necesito liberar ese eco llamado defecto, necesito sacar de entre la cueva a la conciencia. Y cuando logramos este proceso que estamos mencionando, cuando logramos realizar todo esto que estamos explicando, iremos adquiriendo esa felicidad. La felicidad no por momentos, sino la felicidad que se va creando dentro de mí mismo, ¿no? Y bueno, no va a ser un proceso simple, no va a ser un proceso de la noche a la mañana, porque muchas veces, ¿qué tan dispuestos estamos a sacrificar lo que más queremos, ¿no? ¿Y qué es lo que más queremos? Nuestros propios defectos, porque así nos han educado. Entonces, quizás el primer cambio, que ya lo mencionábamos en una de las anteriores conferencias, es aprender a ver la vida de una forma distinta, cambiando nuestra forma de pensar. Si seguimos pensando igual que siempre y adaptamos la gnosis
o estas enseñanzas para seguir viviendo igual, de nada nos va a servir. Necesitamos un cambio radical. Mencionaba el maestro Samael que él, cuando inició dentro de estos estudios, muchos años en sus inicios en la juventud, pasó momentos muy duros, muy difíciles, de mucha, podríamos decir, renuncia. Él iba entregando luego la enseñanza por diferentes lugares, incluso no tenía de qué comer, etc. Pero él en ese proceso aprendió muchas cosas. Hoy en día queremos la gnosis casi de gratis, ¿no? Queremos la gnosis casi que me la lleven a mi casa, sin sacrificar nada, seguir siendo los mismos, pero nada más que eso sí, que me quiten los problemas, ¿no? Y eso pues va a ser muy difícil, honestamente, ¿no? Inclusive alguien que quisiera dar este tipo de enseñanzas, si la quiere hacer viviendo su vida igual que siempre la vivió desde que en su misma ciudad, con su mismo trabajo, todo igual, casi les podríamos decir que va a ser casi imposible que realice un cambio. Porque no se trata de ser mejores, se trata de cambiar. Podemos mejorar nuestra vida, pero así como estamos, lo poco que podamos mejorar va a ser muy poco, muy residual. Si a final de cuentas quedamos atrapados en esa rueda del samsara, ¿de qué nos sirvió mejorar nuestra vida si continúan los defectos viviendo dentro de nosotros? Necesitamos el cambio, y el cambio tiene que ser radical. ¿Cómo se dará el cambio? Uno mismo tiene que buscar ese cambio, ¿no? En nuestro caso, nosotros les podríamos decir, pues nos tocó renunciar a muchas cosas, cambiar de país, cambiar de ciudad, cambiar de continente, pasar muchas penalidades a veces dentro de esta búsqueda interior, dentro de esta difusión de la enseñanza. Hoy en día estamos aquí, estamos dando las clases por internet, también físicamente. Pero si alguien dice, pues padrísimo, yo lo recibo todo por internet, no me esfuerzo, no ayudo, no hago nada por mis semejantes, es como un autoengaño, ¿no? A veces nos da tristeza, ¿no? A veces hemos querido, pues a través de estos medios, decir, bueno, se va a hacer una posada, ¿quién puede colaborar un poco, ayudar por otras personas? Ni siquiera al canal, sino a otras personas, ¿no? Y sí, vamos a decir que por los muchos que escuchan, 2 o 3 han respondido y quizás uno nada más respondió. Pues por ese uno que respondió, valió toda la pena el esfuerzo. La pena que nos da es por todos aquellos que somos a veces muy egoístas y no ayudamos a otras personas. No a través de nosotros, sino quizás alguien que pasa y no le damos la ayuda. Solo estamos pensando que se nos acaba el dinero o que ahora cada vez nos alcanza menos la quincena. Pero si nos diéramos cuenta que ayudando a los demás nos ayudamos a nosotros, nuestra vida sería diferente. Por eso les digo que nos da tristeza, no por lo que dejen o no de ayudar o hacer, por lo que nosotros ahora aquí queremos invitarles, sino por ustedes mismos, por nosotros mismos, porque a veces ayudando somos ayudados. Déjenme decirles que eso es algo que tenemos que aprender. No lo tomen a mal, no me lo tomen a personal, no me lo tomen como que les estamos regañando, porque muchas veces queremos ayudar y las personas dicen, es que me estás regañando. Bueno, cada quien lo podrá ver bajo su punto de vista, ¿no? Aquí lo que nos interesa es el alma, es de verdad ser felices. Y para ello muchas veces vamos a tener que entrar a muchas renuncias. Y si alguien algún día se quiere hacer profesor, y déjenme comentarlo sin mencionar nombres, de repente nos preguntan, oigan, ¿ustedes hacen cursos? Claro, también hemos hecho cursos y podemos hacer cursos. Pero ¿y ustedes cuánto cobran? Porque miren, en este otro lugar cobran tanto. Bueno, aquí no se trata del dinero, ni estamos como en el mercado subastando cursos.
ni clases. Ah, ustedes cobran en las clases. Ah, no, mire, ¿sabe qué? En esta otra institución no me cobran. Pero claro, cuando lleguen a segunda cámara y luego les van a pedir mucho más dinero de lo que le cobraron en sus cuotas iniciales. Y, no, ya me salí de ahí porque me di cuenta que cobran muy caro. Oiga, ¿y usted cobra algo en segunda cámara? Por Dios, ¿estamos comercializando la gnosis? Los mismos estudiantes nos hemos olvidado del valor de la enseñanza. Y si les tocó un mal profesor o un buen profesor, es porque tenemos que pasar por esas dificultades. No justifico, pero escúchenme bien, no justifico que todos como instructores o misioneros nos podamos equivocar. Pero también los estudiantes, si andan buscando su conveniencia a estas enseñanzas, nunca van a aprender que las dificultades son nuestras mejores oportunidades. De repente por ahí dicen, no, yo ya su canal ya ni lo veo. Veo el otro canal, ese sí veo el otro canal. Es muy triste porque entramos como a decir, como a mercadear la enseñanza. Miren, si les gusta otro canal, váyanse a otro canal o a otras clases. Pero vivan la enseñanza, hagamos la enseñanza. De veras, aprovechemos estas circunstancias. Repito, no es para ofender a nadie ni molestar a nadie de ustedes, sino para que nos dé un choque a la conciencia y de una vez por todas empecemos a hacer un trabajo. Y nos dejemos de quejar tanto de que si mi profesor, que si mi instructor, de que si mi trabajo, que si mi jefe, que si mi mamá, que si mi papá. Aprovechemos esas dificultades para nuestro trabajo interno. Y si les gusta y les agrada y les ayuda las conferencias, siguen escuchándolas. Y si no les agrada, si no les gustan, busquen otras conferencias. No hay ningún problema. De hecho, el canal aquí está desde el primer día y seguiremos hasta que Dios nos dé la fuerza para seguir impartiendo la enseñanza. Y si como dicen, si por uno tenemos que seguir dando la gnosis, pues seguiremos dándola porque así tiene que ser, ¿no? No podemos esperar ni más ni menos, porque nuestro interés no está puesto en que sean más o menos personas. Se necesita a veces la ayuda, se necesita el factor humano, eso es indiscutible. Pero la síntesis de este trabajo está en uno mismo. Así que no nos identifiquemos tanto afuera y aprovechemos nuestras mejores oportunidades de saber vivir la vida. Sería todo por hoy. No sé si hay alguna otra pregunta. No hay preguntas. Bueno, a lo mejor ya se fueron todos. Bueno, esperamos nuevamente que esto sea como una reflexión. Para mí es algo que yo autorreflexiono y también me lo impongo a mí mismo. No es hacia afuera, sino también hacia mí mismo, para que encontremos ese sabor trabajo. Y cuando la vida se nos vuelva aburrida, cuando sintamos que la vida se nos vuelve rutinaria, es quizás porque nos hemos olvidado de nosotros mismos y hemos entrado a ese sabor vida, ¿no? No busquemos que en la vida siempre hayan cosas diferentes. Puede ser o no puede ser. No importa qué tan repetitiva pueda ser la vida, pero si la tomamos cada día como una nueva experiencia, aunque sea las mismas circunstancias, ahí tendremos un gran y grandioso aprendizaje. Bueno, pues muchas gracias a todos y que pasen buenas noches.